saludo al economista Miguel Gogiano, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Coincidís con la mirada intuyo, ¿no?, de Javier Milei y también de Carlos Rucauf? Acá no hay ninguna mirada, no hay nada que coincidir. Esto es una descripción de una situación. Yo creo que la gente va entendiendo, a mí me gustaría explicarlo así, ¿cómo es la arquitectura del robo? Porque esto es, la arquitectura del robo no consiste en que la gente paga impuestos y los políticos agarran los pesos y salen corriendo. Es más sofisticado que eso. Entonces, estos vehículos, estos fideicomisos, proporcionan una manera bastante solapada de hacer este tipo de cosas. Pero, ¿cómo funciona en términos generales? ¿Cómo se produce el robo? Bueno, hay un fideicomiso que está fondeado por distintas fuentes, en el que manejaba Grabois, este FISU viene del impuesto país, pero cada uno de los 29 tiene un fondeo de distintas fuentes. Del Estado, además. En Por general, supuesto, que es plata de todos. por ¿no? supuesto. Porque Bueno, en su momento hablábamos, mira, fíjate, ¿no? Pues es interesante, me lo noté, arquitectura del robo. Me parece un título. Porque cuando hablamos de obra pública, hablamos de cuadernos. Cuando hablamos de la obra de vialidad, hablamos de ruta del dinero acá. Cuando hablamos del entramado de cómo llevan la guita afuera, bueno, hablamos justamente también de esas causas. Sí, discúlpame que te corrija ligeramente, porque hay algunas cosas que se financian de otra manera. Por ejemplo, el combate del fuego, no me acuerdo exactamente, es el 0,3% de las pólizas de seguro que vos pagues, excluyendo la de seguro de vida. Ok, bueno. Bueno, pero fíjate que es un canal, el 0,3%. Cuando vos te pones a ver lo que firmás en la página 44, en letra chica, que no tenés ni idea qué es, son microcurros que terminan financiando y alimentando estos 29 fondos. Pero déjame que termine la idea, porque, insisto, es que es importante que la gente pueda entender la arquitectura del robo. Porque estos fondos, después no es que los que participan directamente se llevan los dólares a casa o los pesos a casa. Dicen, ok, hay que hacer tal o cual contratación para que funcione este fondo. Entonces dice, hay que contratar, déjame el ejemplo más burdo que pueda. Imagínate que tiene que contratar una empresa de limpieza. ¿Qué hago? ¿Qué conveniente? Voy a armar yo una empresa de limpieza que la contrate este fondo y listo, le voy a cobrar cualquier cosa y entonces, al final, es como un robo cuasi legal, está bastante bien armado, porque vos estás metiendo una empresa tuya que termina cobrando y vos, como sos Estado, elegís ganadores. Este es el gran problema cuando el Estado... Austral Construcciones no era la empresa de construcciones Lázaro Báez, creada para hacer rutas que no se hicieron, en gran parte dijo Lo que pasa es que eso ya es el colmo, porque una cosa es que vos elijas a tu propia constructora y hagas la ruta y cobres un sobreprecio que incluso es mucho más difícil de discutir y de probar si tenías un margen más grande. Otra cosa es que directamente cobres por hacer kilómetros y kilómetros de ruta y no hagas ninguno. Ese es el escándalo más absurdo. Es el ladrón que además de robar es tonto robando, porque lo van a agarrar seguro. Te robaste la ruta entera. ¿Dónde está la ruta que te pagamos? No la hice. Bueno, sos tonto directamente. Ahora, insisto, la arquitectura es lo suficientemente sofisticada como para decir, bueno, ¿qué hay que contratar? Y yo me pongo como proveedor a través de testaferros o a través de vaya uno a saber quién. Y esto es lo que pasa. Y déjame que cambie sobre un tema que también fue de la semana, que se habló 70.000 veces de los artistas. Yo disculpame, pero voy a suponer, y no tengo prueba de nada, pero cuando se contrata a un artista y se le paga unas cifras que son escandalosas o enormes, que uno llama la atención, permitime tener la sospecha de que le dicen, escúchame, yo te contrato, pero me tenés que devolver una parte. Si yo no pienso eso, soy demasiado ingenuo. Entonces, cuando vos contratás a tal o cual artista y terminan siendo lo mismo, que los llaman de todos lados y dicen, mirá, yo te contrato por 100, pero me tenés que devolver 40, o 50 o 60. ¿Entendés? Insisto, no tengo pruebas, pero realmente esa es la arquitectura. Suponés que hay retornos. Esa es la arquitectura del robo. Ahora, lo de los fideicomisos a mí me parece novedoso. Es como, hasta ahora nos enteramos de un sistema de corrupción, de las llamadas causas de corrupción K, pero ahora se abre un nuevo capítulo, que son los fideicomisos, que no eran tan conocidos hasta acá. Pero además, fíjate otra cosa. Primero que todos aquellos diputados que votaron en contra se exponen, quedan expuestos. Pero fíjate que hay algunos de estos fondos que vienen desde el año 95. Por ejemplo, hay uno que se creó en la época del tequila. Entonces, lo que te demuestra es que la política le viene robando con esta metodología a la gente a través de estos vehículos más oscuros, opacos, de una forma descarada. Insisto, con una arquitectura mucho más sofisticada que simplemente me llevo los pesos a mi casa. Claro. Sobre este tema, permitime que lo sume a Damián Dipache, que tiene algunos datos. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Un placer. Bien. Sé que tenés algunos datos respecto a la lista de cuáles son los fondos que están en la mira o por lo menos en evaluación para finalmente ser eliminados. Bueno, sí, en realidad son 29 los fideicomisos existentes. Hay dos que se eliminaron, ni bien inició el gobierno, que es el del trigo y el del aceite. Y hay algunos que fueron por proyectos de ley y otros fueron por DNU. En realidad, dentro de esos, digamos, fideicomisos que se estarían evaluando eliminar, está el transporte eléctrico federal, desarrollo provincial, capital social, bueno, ahí lo estamos viendo, FONCAP, infraestructura de transporte,
infraestructura hídrica, fondo Procrear, seguridad aeroportuaria, cobertura de salud y progresar. Estos serían algunos de los fondos, digamos, que están en la lupa, Y ¿no? el del trigo que decía que ya está. Que ya se eliminó. Claro, que ya se eliminó. No son datos menores porque ahí tenés aproximadamente 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de del dólares. producto. Es un montón. Sí, sí. Ahora, ¿podés explicarnos junto con Miguel Boyano, a quien le agradecemos también su visita y su aporte, cómo funcionaba la mecánica? Él lo definió como una arquitectura del robo. ¿Vos qué decís? Bueno, Boyano? en realidad lo que se pedía... déjame explicarlo de la siguiente A manera. ver, dale. En diputados se trató una ley que el gobierno llamó Bases, que era para reformas estructurales de la Argentina a mediano y largo plazo. Correcto, correcto. Suponete que los diputados eran los arquitectos de ese plano y de ese edificio a construir en las bases para la construcción futura de Argentina. Tenías 600 pisos el edificio. Casi te diría que la altura de uno de los edificios más grandes del mundo. Sí. Pero parecería que algunos diputados no estaban de acuerdo con alguno de los pisos del edificio y lo recortaron a menos de 400. En ese debate dentro de lo que era la arquitectura de diputados. Sí. Ahora, una vez que aprobaron el plano en general de ese edificio, que eran las bases de la construcción de esa Argentina hacia el futuro, que estaban de acuerdo, fueron en algún momento, en la última etapa, y los tipos dicen, che, pará, estamos de acuerdo en estos un poco menos de 400 pisos, pero no estamos de acuerdo en lo que está pasando en un piso en el cuarto H. En un piso en el cuarto H. Claro. Donde efectivamente era el articulado que hablaba sobre los fideicomisos. Es decir, Argentina postergó el debate de esas bases por solamente lo que pasaba en un departamento de todo un Por edificio. eso debe ser muy importante. Por eso te pedía que lo explicaras, cómo funcionaba. Es decir, el Estado aporta a un fondo que nadie controla y que termina en los bolsillos de quién también. Claro, ¿qué decía ese articulado? Que el Estado justamente lo que quería era controlar y supervisar. ¿Cuál era el destino de esos fondos? El Estado lo que hace es transfiere el tesoro a cada una de cada uno de esos fondos. El fiduciante lo hace a través de un fiduciario, decía, bancos que manejan esos fondos, pero el control o el manejo de esos fondos y los objetivos no son controlados. Ni esos fondos tienen tipo de supervisión. Lo que estaba pidiendo justamente ese articulado, miren, nosotros queremos ver y evaluar si efectivamente se está haciendo uso de las metas y objetivos de este fondo y en segunda instancia poder evaluar si continúan o no. Claro. ¿Se Claro. entiende? Sí, Bueno, sí. ahí se terminó el proyecto de bases. O sea, este es el punto, reitero, del departamento del cuarto H de un edificio de Está buena la 600 metáfora. pisos que lo recortaron a 400, Está bueno. pero solamente se objetó esta parte. La caja era el gran problema, ¿no? Ese es el tema, el Tenés interés. el desafío de ver si lográs explicarme también un número que lamentablemente es doloroso, porque tenemos un tuit para que me expliques exactamente lo que está ocurriendo lamentablemente con la pobreza. Es tuyo y es muy claro. Se conoció el número del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y tu tuit explica esto. La población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023, hace nada, al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Si hablamos de pobreza, subió del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 49,5% en diciembre y ya nos saltamos al 57,4% en enero. Es la pobreza en el nivel más alto desde el 2004. ¿Me esperás? Necesito que me expliques esto. Ahora lo vamos a charlar también Sí, con Boyano. con Miguel, porque la verdad que los números son tremendos. A ver, Damián primero, dale. Sí. A ver, en principio lo que vos tenías es contenida mucha inflación previamente, producto de una represión de precios muy grande, tanto precios regulados como precios de mercado. Sí. Y cuando vos levantaste, y el tipo de cambio, Claro. entre otros, ¿no? Cuando vos levantaste esas contenciones, esos diques de contención, obviamente genera que la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda sea mayor, por lo cual el ingreso esté absolutamente Claro, deteriorado. claro. Es consecuencia digamos, de lo que ha pasado en, te diría, los últimos años. Obviamente el arrastre te diría, de agosto a diciembre fue muy, pero muy preocupante y bueno, estamos derivando en esta situación que además no tiene solamente que ver con la pérdida de valor de nuestra moneda, sino cuáles son las condiciones estructurales para que Argentina crezca y pueda incluir a esta gente desde el punto de vista social, Claro, que está claro. quedando fuera del sistema. Miguel. Y ahí yo creo que el desafío es enorme, es enorme. Todavía está claro. falta mucho debatir en Argentina. Creo que dentro de la ley bases estaba el paquete fiscal, está la Absolutamente. reforma laboral. Yo creo que son, digamos, dos aspectos muy, pero muy relevantes para cambiar esto que estamos viendo, esta fotografía de hoy de Ok, Argentina, ok. que es absolutamente decepcionante. Miguel. Juliana Bueno, Santillana. la explicación No de te Damián pongas siempre, es che. bastante sencilla y es correcta, ¿no es cierto? Aumenta la inflación, automáticamente aumenta la pobreza, es lineal, que simplemente los ingresos no aumentan y el poder adquisitivo de la gente cae. Por eso
cuando Moreno falseaba los números de inflación, teníamos menos pobres que Alemania. Automáticamente, si vos ponés una inflación que no existe, que no tenés menos pobres. Así que, por supuesto, acá tenés un sinceramiento de precios, cuando antes estaban fabricados, totalmente ficticios. Bueno, este es el comienzo de un capítulo. Miguel, te quiero... Ahora, en el mientras tanto queda claro que Sí. la sociedad, algunos gobernadores quieren seguir teniendo festivales y cantantes gratis y tenés el número de pobreza. Pongámonos de acuerdo, ¿no? La metáfora del adicto por el ajuste que era inevitable, porque no había otra manera. El gobierno, por un lado, dice, hubo superávit en enero de 600 millones de dólares, un superávit primario de 2.400, que es una noticia favorable, y por otro lado, la contracara es este costo social. Y la gente entonces se pregunta, bueno, hacemos el esfuerzo, suponete. ¿Cuándo ese superávit alcanza el déficit cero buscado por el gobierno y cuándo también la inflación baja y en todo caso hay recuperación? Lo que pasa es que, déjame recapitular un poco y entender qué fue lo que recibió el presidente Javier Milei, que lo dijo en las escalinatas del Congreso minutos después de haber jurado. Sí. Estamos en hiperinflación, dijo. Entonces, lo que se logró hacer acá es evitar colisionar con un estado hiperinflacionario. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Por supuesto que esto no le agrada a nadie, pero si no entendemos el estado de situación del cual partimos, por supuesto, contra el paraíso todo parece feo, pero no estabas en una situación paradisíaca ni nada parecido. Estabas en una situación terminal. Por supuesto. Entonces, a nadie le agrada esta pobreza, a nadie le encanta esta situación de inflación, pero se esperaba 30 en diciembre, 30 en enero y 20 en febrero, y los números son un poco menos malos que eso, que está a punto a bajar, y es importantísima la señal de déficit cero financiero, porque eso es lo que va a hacer, primero, que vuelva a revalorizarse el peso, ¿sí? Que permite estabilizar la economía y que además va a permitir en un momento, imagino yo, no tan lejano, volver a acceder al mundo del crédito y lo vas a ver en los precios de los bonos. Estás viendo cómo baja el riesgo país. Porque, insisto, es la primera vez desde que Néstor Kirchner tuvo superávit, que lo tuvo por carambola, no lo tuvo porque hizo ningún mérito, simplemente porque no se estaba pagando intereses de deuda, estábamos con un periodo de gracia y porque tuvo un shock de commodities. Pero esta es la primera vez que alguien toma la decisión y asume el costo político de hacer eso, de un saque, y en el momento que hay que hacerlo. Así que bueno, veamos contra qué comparamos, ¿no? La UCA explica este salto en la pobreza de diciembre a enero, entre otras cosas también por la liberación de los mercados. ¿Vos crees que eso va a ir mermando en algún momento o qué mirada tenés también como economista? Sí, la liberación de los mercados es el sinceramiento de precios, es exactamente eso. El sinceramiento de los mercados es lo que hace que en los últimos años de repente no conseguías cubiertas para los autos y no conseguías los insumos para hacerte estudios médicos. Cuando definitivamente se rompe el sistema de precios. Eso no se resuelve de un día para el otro, pero los mecanismos están. El principal mecanismo que el gobierno va a intentar resolver cuanto antes es levantar el cepo. El cepo es una gran fantasía que hacía que algunos compraban dólares a 300. El negocio de los vivos, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, eso es lo primero que cuando vos empezás a liberar el sistema de precios, la economía empieza a funcionar. Y bueno, me parece que eso va a dar, por supuesto, una situación de mejora general. No hay magia, y Milei fue súper claro. No fue magia ni hay magia. Damián Dipache, hay otro cuadro que vos nos mandaste que queremos repasar para poder conversar justamente sobre este. Yo hablaba del superávit primario y del superávit financiero de enero. Pero explícanos esto del gasto justamente en billones de pesos constante justamente de este primer mes del año. Este es un informe de Analítica y muestra que el recorte del gasto público fue récord en enero de 2024. El gasto primario cayó a precios constantes 36,9% interanual. ¿Qué es los ítems que más están cayendo? Obra pública, 70,5%. Las transferencias justamente a provincias, muchas obviamente las discrecionales, 58,9%. Programas sociales cae 40,7%. Gasto en personal cae 18,2%. De hecho, en la entrevista entre Luis Majul, Pablo Rossi y Trebuch, comentó que hubo 50.000 empleados menos en el sector público desde que arranca la gestión. Y el caso, digamos, que preocupa mucho, y incluso era parte del debate en diputados, producto del paquete fiscal que se retiró, es jubilaciones, pensiones y PAMI, 43,2% abajo. Hay que decir una cuestión importante que respecto de los números, de mejora del resultado primario del gobierno en el primer mes del año, tiene una alta recaudación de retenciones e impuesto país, que en algún momento va a tener que eliminar el gobierno, pero no va a ser en esta etapa. Claro. Por lo cual, es muy importante que haya una eficiencia en ese gasto en otros sectores. Por eso, las cajas esas, que de alguna manera el gobierno considera que ahí hay números que no son transparentes,
bueno, era parte de lo que el gobierno por ahí quisiese sustituir en impuestos que quiere sacar. Porque como bien dice Miguel, para vos levantar el cepo, y el impuesto país tiene que volar. Claro. Y hoy le generó una recaudación del 1.235% interanual más. Producto, Claro. obviamente, de la devaluación y producto de un mayor nivel de recaudación por esa vía. Pero esto hay que solucionarlo. Miguel. Porque ese impuesto, para levantar el cepo, tiene que volar por los aires. Mirá, para no ser repetitivo, porque lo que dice Damián coincido en todo, el mensaje que hay que reiterar a la gente es que el déficit fiscal cero no se negocia. Eso es lo que dijo el gobierno. Entonces, si aparece que va a haber un gasto en tal cosa, quiere decir que por otro lado tendrán que hacer un ahorro. Definitivamente, atacar estos fondos fiduciarios es ir de lleno al corazón del lugar del cual viven los políticos. Y esto solamente los fondos fiduciarios. Vos tendrías que ponerte a ver la discreción que tienen los congresos provinciales, por ejemplo. Ah, los chocolates. No, a mí Que me cada vez explicaban más en surgen, Santa Fe. ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, cada senador La provincial. chocolatería, dijo Pichetto. En Santa Fe, cada senador provincial tiene una discrecionalidad para gastar, para lo que se le dé la gana, 40 millones de pesos por mes. ¿Te gustó? Por mes. Son 19. Son 800 millones de pesos mes. Son casi 10.000 millones de pesos año. Claro. ¿Qué tal? Eso te estoy hablando del Senado Provincial de Santa Fe. Una locura. ¿No te parece una locura? No. Entonces, sí, claro. Y en cada uno, o sea, cuando abrís cada uno de Cuando los... empezás a escarbar, te empezás... Ahora, ¿qué quiere decir? No, son gastos discrecionales. Bueno, gastos discrecionales puede ser para qué, para comprar, para que yo me compre un auto, que cualquier cosa puede ser. Claro. Ahora, Cuando vos le das esa flexibilidad, de vuelta, esa es la arquitectura del robo. Tenés que estudiar la arquitectura del robo en cada lugar. Insisto, no es que la gente paga impuestos y de ahí va un caño a mi cuenta de banco del político. para mí es Funciona clave a el través de rol, otra manera. perdón, no, usted, pero para mí es clave el rol de la justicia en este caso, porque si no hay premios y castigos, porque si hay sospechas y hay delitos y no se investigan, también la impunidad es lo que ha sido, digamos, el sistema, el contexto para permitir esta arquitectura. Bueno, por Y bueno, supuesto, por eso claro. el choque en el Congreso. Claro. El choque en el Congreso. Cuando el Milei dice voy a ir de lleno contra la casta, bueno, la casta se está defendiendo. Se defendió bochando todos estos artículos que eran, no, todo bien, la ley en términos generales, pero como esta ocurrencia de Damián, el cuarto H no me lo toques. Ah, mira qué bien. Está Y bueno, está bueno el ejemplo. Damián. Supongamos Sí. que quiero hacer un comentario de lo de Miguel que me parece oportuno. A ver. Supongamos que la reforma laboral, parte de la sociedad no estaba de acuerdo, entre ellos los sindicatos presentan un amparo en la justicia, la Corte Suprema avala ese amparo y no tenemos reforma laboral. Entonces, bárbaro. O sea, no gustó lo que fue en el paquete ese del DNU, pero tampoco, chicos, no podemos esperar que el futuro de la Argentina lo decida la Corte Suprema. Se sientan en la Cámara de Diputados y solucionen este quilombo, porque con las actuales leyes laborales no vamos a conseguir empleo. Claro. Tenemos 40% de informalidad, Ahora, ese es el tenemos más de ejemplo. 4 millones de monotributistas y tenemos una situación que hay que abordar. Es el ejemplo más brutal. La Argentina va en contra de generar fuente de trabajo por una arquitectura, justamente, Pero te tomo la además- palabra, que privilegia a los dirigentes sindicales y empeora la calidad de los trabajadores. Mirá lo que yo te voy a decir ahora. La CGT es responsable de las jubilaciones paupérrimas que tiene la Argentina. Y vos me vas a decir, Miguel, ¿qué pasó? No entendí nada. Si vos no tenés empleo en blanco, ¿de dónde te pensás que va a salir el dinero para pagar las jubilaciones? Si vos Claro. estás en un sistema de reparto, si el empleo en blanco está estancado hace 10 años o 15, ya no me acuerdo, ¿de dónde querés que salgan los pesos para pagar más jubilaciones? ¿Querés que los impriman? Entonces, si vos necesitas tener más empleo en blanco para que crezca lo que se puede pagar en jubilaciones. Es tan obvio. Entonces, no quiero reforma laboral. Ah, o sea, vos no le querés pagar a los jubilados. Eso es lo que me querés decir, en definitiva. Es eso. Con lo cual vos no ves en el corto plazo una reforma laboral, ¿crees que...? No, no me entendiste. Por eso te repregunto. ¿El No, no. gobierno va a poder hacer una reforma laboral o no? ¿Cómo lo ves? Si lo va a poder hacer o no, eso será por ver. Que lo va a intentar, no tengo ninguna No, duda. ya Es sé el que lo va a tema intentar, pero central. ¿cómo ves el contexto? A eso me refiero. Y es una negociación que va cambiando minuto a minuto. No estoy, Dentro del no Congreso. estoy en el minuto a Y minuto lo de la que diga la negociación Corte, política. ¿no? Pero Sí. lo que tiene que entender la sociedad es que si vos no tenés reforma laboral, no tenés manera aritmética de mejorarle la jubilación a los jubilados, porque, insisto, el dinero de dónde creen que sale, de imprimir papel, eso no sirve para nada. Si eso se pudiera resolver, no habría pobres en el mundo, porque sería No, y cuestión ya de vimos tener que no nos prendida la llevó a ningún máquina lado la de impresión. papel moneda de cualquier moneda del mundo y no funciona así. Entonces, vos necesitas una reforma laboral para que haya más empleo en blanco y le pueda pagar más a los jubilados porque estás en un sistema de reparto. Porque, entre otras cosas, Cristina Kirchner con Vudú se zampó la caja que era de las AFJP, se la rifó y te volvió al sistema de reparto. Si no, este problema el Estado hoy probablemente no lo tendría, o lo tendría mucho más limitado. Ahí puedo incorporar algo. Me parece que los jubilados o la sociedad ha sido extorsionada casi por este sistema, que es absolutamente leonino. 2 datos. Primero, vos hoy informe de la Oficina del Congreso de la Nación. Ahí está, gracias, Mati.
Bueno, fíjense cuánto perdieron los jubilados en los últimos 5 años, ¿no? Perdieron 9,4 jubilaciones en los últimos 5 años, del 2017 hasta ahora, con bono, y 13,7% sin bono. Es decir, que hay 2.800.000 pesos, es decir, 14 meses para los que no cobraron bonos, sin cobrar jubilación. Este número Tuvieron es una locura. 35% de pérdida del poder adquisitivo, es decir, hoy compran el 65% de lo que adquirían en el 2017. Entonces vos decís, bueno, vas a exigirle a cualquier gobierno de turno, che, flaco, pagame una mejor jubilación. Caemos en una situación absoluta, y ahí me ligo con lo que dice Miguel. ¿Con qué recursos? Miren, la oficina del Congreso de la Nación, esto pasa por los ojos de los diputados y los senadores, dice que hoy el sistema se financia por cada 1,5 trabajadores activos hay un pasivo, es decir, hay un jubilado. Un tipo que labura empleo formal, hay un jubilado. Claro. Y que el sistema solamente va a ser sostenible cuando haya 4 activos, es decir, 4 tipos laburando formalmente, imposible con las actuales leyes laborales, para financiar un pasivo. ¿Escucharon, no? Faltan 2,5 trabajadores adicionales para que el sistema pueda financiarse. ¿Por qué? Porque vos otorgaste derechos sin deberes de funcionario público. Claro. Porque vos diste a más del 50% de los jubilados moratoria, genial, la justicia social, pero sin los recursos. Por lo cual, ahora le falta a todos. ¿Y quién se hace cargo de esto? Y ni que hablar, ahí no nos metemos en la jubilación de privilegio porque tendríamos que hablar de la ex vicepresidenta, ¿no? Damián, en relación a lo que decís de la jubilación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se puede esperar del accionar del gobierno, teniendo en cuenta que inclusive ahora lo que se está evaluando es si va a pagar los bonos o no? En el informe que vos presentás muy bien, lo que se ve es que más allá de quienes cobran el bono, que son los de la mínima, bueno, se vieron perjudicados a lo largo de este año quienes no cobran el bono porque se vieron muy impactados justamente por la inflación. Claro. Pero digo, ¿cuál va a ser la situación? Por un lado, por los de la mínima, que claramente si no reciben el bono van a tener una reducción muy importante de su jubilación, y por el otro lado, bueno, el resto de los jubilados. Bueno, yo digo lo que probablemente pase y te digo cómo va a quedar. A ver. A mí me parece que todo lo que es el paquete fiscal quizás se desarme y vaya ley por ley. Había un proyecto de ley para cambiar la fórmula jubilatoria actual, que es la que está teniendo bonos. En el mes de marzo regiría la antigua fórmula, que van a seguir perdiendo porque habla sobre la inflación pasada y van a seguir perdiendo frente a la inflación. Claro. El gobierno quiere ir hacia otro sistema donde ajuste efectivamente por inflación y ajuste a partir de abril. Ya creo que eso quedó en el pasado. Creo que la oposición dialoguista tenía muchas diferencias por parte del gobierno de esa fórmula. La oposición dialoguista tenía diferencias de esa fórmula. Y creo que los jubilados en esta circunstancia, si le prometen que van a ganar, y va a ser difícil porque no sé de dónde están los recursos, lo estoy diciendo. O sea, yo hablo en términos objetivos, le digo, no veo recursos de un sistema que se autofinancie en el tiempo. Es lo que decía Miguel generar las Luciano, condiciones, ¿no? Y no depende solamente de la caja jubilatoria, depende justamente de la reforma laboral, depende obviamente de cuáles son las condiciones para que Argentina crezca en el tiempo, porque también coparticipo, tiene recursos de ganancias e IVA. Entonces, depende de todas esas reformas que estaban en la ley Ómnibus o las que se puedan llegar a abordar en que probablemente el Congreso de la Nación. A largo plazo esto es fundamental. ¿Entren de manera separada, Miguel, sobre este tema? Mira, la fórmula actual es muy nociva para los jubilados porque con un contexto de inflación creciente, la jubilación se va ajustando por la inflación pasada, pero muy lentamente. Correcto. Entonces, cuando te llega ese ajuste por inflación, te llega tarde y entonces no llega a compensar la pérdida de poder adquisitivo. Absolutamente. Lo que está diciendo el gobierno es que, como justamente eso sabe que va a suceder y que ha sucedido, va a haber una compensación con un bono, pero necesita cambiar la fórmula porque dice, si yo tengo éxito y yo empiezo a ajustarte por la inflación pasada, en un contexto de inflación decreciente empieza a ser un problema fiscal, porque yo te tengo que ir pagando cada vez más, porque si la inflación anterior es más alta y va bajando, lo que voy a hacer es la situación inversa, te voy a estar pagando cada vez más en términos reales. Entonces, no quiere ninguna injusticia, ni que se vaya, esto fue una injusticia hasta acá, pero la otra tendría un impacto muy negativo en el déficit fiscal. Entonces, es decir, de financiar el sistema. ¿Sí? Exactamente. Entonces tiene que propone ese cambio de fórmula que, bueno, tendrán que entenderlo los legisladores de por qué se busca y en la medida. Lo que hay que entender es esto, si el gobierno es exitoso y consigue bajar la inflación, la fórmula de ajustar con la inflación pasada produce un agujero fiscal enorme. Tampoco sirve. Por supuesto que no. Claro. Miguel, y vos ves que el camino, ya que hablaste de eso, ¿el camino es el adecuado en términos generales? Yo sé que el déficit cero no se negocia como eje fundamental, pero el resto de los elementos. Yo, Hugo, te lo respondo así. Vos podés mirar todos los días lo que piensa el mercado acerca de esto. Y cuando yo veo los bonos en dólares de Argentina que suben y marcan nuevo máximo del año 2019, lo que te está diciendo es que el mundo, los propios argentinos, los inversores, quien sea, el mercado que vota todos los días en tiempo real, está diciendo esto viene bien.
Distinto sería hagamos- si los bonos estuvieran bajando y el dólar se estuviera escapando, pero te está pasando lo opuesto, se te está achicando la brecha y los bonos van Claro. para arriba. Entonces, Miguel, ayúdame a hacer este recorrido porque es tu campo, pero solamente este recorrido de datos. En marzo del 2020, cuando Guzmán acordó con los acreedores privados, todo el mundo decía los bonos va a subir, el AL30 va a subir. Mantuvo paridad 25%. Claro. Cuando hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no, los bonos van a subir. Mantuvimos paridad 23%, llegaron a caer los bonos. Es un buen Hoy recordatorio. creo que la L30 está en una paridad del 44%, ¿es sí, correcto? Es correcto y déjame que te corrija ligeramente. Es todavía peor porque cuando Guzmán consiguió ese canje, los bonos arrancaron cotizando en 40 y se fueron a 25. Claro. Claro. Pero en 2 meses. Sí. En 2 meses como se rompió el encanto del diálogo. Y dice, no, Claro. pero también todo lo que me dijiste sí es fantástico, pero no va para ningún lado lo que Sí, está sí, haciendo. sí, Y sí. ahora, insisto, el mercado todos los días va votando, está diciendo, y me preguntás a mí, hay una señal ultra clara, y es Milei a los gritos diciendo el déficit fiscal cero no se negocia. Y esa señal es potentísima. Motosierra y me y parece licuadora, que motosierra y licuadora, Claro. pero no importa. Que es lo que El viene diciendo en déficit estos fiscal días. cero no se negocia. Y créeme, no son tantos los países del mundo que tienen superávit fiscal y financiero, porque esto es una cuestión endémica de todos los políticos del mundo que le quieren gastar la plata a sus contribuyentes. Les agradezco mucho a Miguel y Damián. Gracias por esta charla. Entre Muchas ambos, gracias, por su tiempo. interesantísimo.